Hay historias que se cuentan en voz baja, porque quien las vivió no quiere recordarlas, y quien las escucha no puede olvidarlas. Relatos donde la lógica no alcanza, y la noche parece tener su propia memoria. Apaga la luz, ponte cómodo, y escucha lo que otros preferirían no repetir. Esto es Miedo a Medianoche, cuando el miedo no necesita gritar para quedarse contigo. Yo no soy una persona supersticiosa. Nunca creí en fantasmas ni cosas así. De hecho, siempre fui escéptico, hasta que me tocó vivir esto. El año pasado me mudé a otra ciudad ya que el trabajo lo demandaba. Era un departamento pequeño, tenía buena ubicación, lo cual me gustaba, aunque algo descuidado, pero no me importó. Necesitaba concentrarme en el trabajo. La primera semana fue tranquila, hasta que comencé a notar en las noches un sonido en la pared del fondo. Era muy leve, como un golpeteo seco. Pensé que eran los tubos o el vecino, pero al preguntar me enteré que ese lado del muro no colinda con otro departamento. Solo hay un espacio vacío, sin acceso, una especie de cámara ciega del edificio. Aún así, no le di importancia. Pero después, cada noche, el sonido volvía. Siempre después, entre las 2 o 4 de la madrugada. Un golpe, luego otro, luego silencio. Una madrugada decidí grabar el sonido. Puse mi celular apuntando a la pared y me acosté. Al día siguiente revisé el audio. No solo se oían los golpes, también se escuchaba una voz bajita. No se entendía con claridad lo que decía, pero por cómo lo decía, parecía estar molesto. No supe qué hacer. Lo borré. Pensé que era algún ruido filtrado, que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero la noche siguiente me despertó otra cosa. Sentí como si alguien se hubiera recostado a un lado mío. Salté de la cama y encendí la luz. No había nadie, pero el cuarto olía raro, como si algo se hubiera podrido dentro de las paredes. Comencé a tener ansiedad. Fui al médico. Me recetaron pastillas para dormir. No sirvieron. Una noche, el sonido me despertó. Golpeé la pared fuerte y del otro lado me respondieron. Un solo golpe, firme, a la misma altura donde yo golpeé. No dormí más esa noche, ni la siguiente. Comencé a hablar solo, a desconfiar de los sonidos. Me levantaba varias veces a revisar que las ventanas siguieran cerradas, que la puerta tuviera seguro. Y cada noche el golpeteo seguía. Hasta que una noche no aguanté más. Me levanté, tomé un martillo y comencé a romper la pared. Estaba seguro de que había algo ahí, una rata, un tubo, una explicación. Cuando logré hacer un hueco lo suficientemente grande, no había nada, solo polvo y bloques viejos. Pero justo cuando me acerqué para revisar con el celular, algo me respiró en la cara. Frío, real. La tensión fue tal que salí corriendo hasta la calle. Mi desesperación fue tal que decidí esa misma mañana ir a una iglesia que estaba a unas 2 cuadras del departamento. Le comenté al padre de esa iglesia todo lo que pasaba en las noches y lo convencí de ir en ese rato a bendecir todos los rincones de mi hogar. La noche de ese día, la incertidumbre no me dejaba dormir. Agudicé mi percepción intentando detectar cualquier ruido, por mínimo que fuera, pero nada ocurrió. Los días posteriores fueron igual, al fin algo de tranquilidad. Pero a veces, en silencio, cuando apago todo y me quedo dormido, vuelvo a escucharlo. Ese golpecito en la pared, aunque ya no sé si ya es parte de mi imaginación.
Esto que voy a contar no lo sabe nadie, ni siquiera mi familia. Lo viví hace poco más de 2 años, cuando estuve internado en un hospital público por una infección grave. El hospital era moderno, funcional, sin nada fuera de lo común. Me asignaron una cama en el 2º piso, en una sala compartida con otros 3 pacientes. Durante el día todo era normal, si podría decirse, lo común de un hospital. Personal entrando y saliendo, pacientes platicando entre ellos o quejándose de alguna dolencia. Pero las noches tenían otro ambiente. La tercera noche me desperté de golpe al sentir una respiración muy cercana. No vi a nadie, pero el aire estaba helado y el silencio era tan penetrante que se podía sentir. No había sonidos ni molestias físicas, solo una sensación profunda, como si alguien me hubiera despertado a propósito. Una especie de presión en el pecho, pero no física, sino emocional, como si alguien me estuviera observando demasiado de cerca. La habitación estaba oscura, con apenas un resplandor blanco que venía desde el pasillo. Me quedé unos segundos en silencio, tratando de entender si había sido solo un sueño. Fue entonces que escuché algo moverse afuera, un sonido seco, metálico, como si hubieran arrastrado una camilla por el piso. Después, otro sonido más leve, como una puerta que se cerraba muy despacio. Y luego, nada. Me senté lentamente. La puerta de la sala estaba entreabierta. Desde donde estaba, podía ver la sombra de alguien en el pasillo moverse, proyectada en el piso. Pero no tenía forma definida. Era más bien un parpadeo irregular, como si algo se movía. Una ráfaga de aire frío recorrió la sala y en ese momento una de las mesas metálicas, de esas que tienen ruedas, que estaba junto a las camas, se desplazó unos centímetros, muy lentamente, con un chirrido casi imperceptible. La botella de agua que estaba encima vibró y cayó al suelo. Me quedé inmóvil. Después, escuché el rechinido de una de las camas, no la mía, otra, una que estaba vacía. Fue como si alguien se hubiera sentado en ella. El colchón cedió con ese sonido seco que solo hacen los resortes antiguos. No me atreví a moverme, no quería ver. Pasó un rato, no sé cuánto, hasta que, en algún punto, el ambiente pareció volver a la normalidad. A la mañana siguiente no dije nada. Todos actuaban con normalidad. Los otros pacientes parecían tranquilos y el personal no mencionó nada fuera de lo común. Pero durante el resto de mi estancia nunca más volví a dormir bien. Todas las noches algo crujía, algo parecía moverse y siempre, esa cama vacía hacía ruido. Me dieron de alta 2 días después y di gracias de por fin regresar a casa, no solo por ya estar mejor en cuanto a mi salud, sino porque por fin podría volver a dormir tranquilamente. Durante unos meses trabajé como maestra suplente en un orfanato rural. La directora, al saber que vivía lejos, me ofreció quedarme en una habitación dentro del mismo edificio mientras durara mi asignación. Acepté. Era un edificio antiguo, de techos altos y corredores infinitos que crujían con cada paso. Durante el día, todo parecía en orden.
Los niños jugaban, el personal iba y venía, las clases seguían su curso. Pero cuando caía la noche, el ambiente cambiaba, se volvía distinto. No era algo que pudiera explicar con claridad, sino por las cosas que se sentían. El personal se retiraba a las 8 en punto. Solo quedábamos una enfermera, un cuidador nocturno que rara vez salía de su oficina y yo. A esa hora, las luces del patio se apagaban, el comedor cerraba y solo quedaba encendida la lámpara del pasillo principal. La primera noche noté ruidos extraños. Al principio no le di importancia. Pensé que era normal. La madera crujía, los portones viejos se movían con el viento y los pasos sueltos que podían ser de los niños levantándose al baño. Pero a la noche siguiente, otras cosas pasaron. Cuando salí al baño, vi una sombra moverse dentro de uno de los salones. Era rápida, muy baja, como si alguien pequeño se hubiera agachado justo antes de que lo viera por completo. Revisé, abrí la puerta, encendí la luz. No había nada. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Una tarde, al corregir tareas, vi una pelota de tela salir del área de juegos y rodar lentamente por el pasillo. No cayó ni rebotó, simplemente rodó hasta detenerse justo frente a mi pie. Pensé que quizá uno de los niños la había dejado mal colocada, pero al devolverla a su lugar, vi que todas las demás estaban dentro del baúl donde las solía guardar. Esa misma noche, al irme a acostar, noté algo en mi puerta. Pequeñas marcas, como si alguien hubiera arañado la pintura desde abajo, en horizontal, una sobre otra. Empecé a dejar la luz encendida. Pasaron los días y las cosas no pararon. Juguetes fuera de su sitio, libros tirados, cosas que cambiaban de lugar. Una madrugada me levanté por agua. Encendí la luz del pasillo, me dirigí a la cocina y regresé apagando todo a mi paso. Me acosté y me volví a quedar dormida. Unas pequeñas risitas, suaves, infantiles, que provenían del pasillo me despertaron. Abrí los ojos y vi que la lámpara del pasillo estaba encendida, la misma que yo había apagado antes de dormir. Me levanté a revisarla. Salí conteniendo la respiración. Y fue entonces que vi algo en la pared junto a la escalera. Pequeñas marcas de manos, bajas, torcidas, humedecidas, como si alguien las hubiera dejado segundos antes. Algunas eran alargadas, otras estaban tan apretadas que parecía que quien las había dejado lo había hecho temblando. Una incluso parecía arrastrarse hacia el techo. Volví a mi cuarto, cerré la puerta y puse el escritorio contra ella. Apagué la luz, traté de dormir sin pensar en eso, pero no lo logré, no dormí. Al amanecer, le comenté lo que había visto a la directora. La llevé hacia la escalera, pero las marcas ya no estaban, como si nunca hubieran existido. Las noches siguientes fueron peores, ruidos como de niños jugando, pasos apresurados por los corredores, susurros, luces que se prendían y se apagaban, cosas que no tenían una explicación clara, pero que yo intentaba ignorar para poder dormir. La peor noche fue solo unos días después. Me desperté de madrugada. Eran tal vez las 5. Todo estaba oscuro aún, pero la lámpara del pasillo seguía encendida, lanzando un leve resplandor bajo la puerta. Me senté en la cama. Todo parecía normal, hasta que noté algo. Mientras acomodaba mi ropa, noté que en la esquina del cuarto, junto al armario, había algo que no reconocí al principio. Una silueta, la de un niño, parado en la entrada de mi cuarto.
No era uno de los niños del orfanato. Estaba quieto, observándome. No se movía, solo me miraba. Su cara inexpresiva, con la piel opaca, y sus ojos eran dos manchas oscuras, sin brillo. Me quedé inmóvil. Intenté convencerme de que era un sueño, pero entonces dio un paso hacia mí, y luego otro, lento, silencioso. Sentí un frío en todo el cuerpo. No grité, no pude. Solo me cubrí el rostro con las manos deseando que desapareciera, que fuera una alucinación, un mal sueño. Pasaron unos segundos, largos, densos, interminables. Cuando por fin reuní valor y bajé las manos, ya no había nadie. Temblando, recogí todas mis cosas y las guardé en mi maleta. Quería irme de inmediato. Al amanecer, solo entregué las llaves a la directora y salí. Tenía tanto miedo de volver a cerrar los ojos en ese lugar que nunca más regresé. Estas historias no aparecen en las noticias, no tienen explicación científica, pero para quienes las vivieron, son imposibles de olvidar. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Y si esta noche algo se mueve, se escucha o simplemente sientes que no estás solo, tal vez ya sabes por qué. Esto fue Miedo a Medianoche. Si esta historia te puso los pelos de punta, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias paranormales reales. Y si tú has vivido algo extraño, misterioso o simplemente inexplicable, cuéntanos tu historia en los comentarios. Gracias por ver.